Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Ya estamos hoy 29 de septiembre, ya se nos fue este mes y prácticamente enrumbados ya para el fin de año. Por lo menos yo sí he estado viendo ahí en los ¿cómo se llama esto? En los locales comerciales que ya empiezan a aparecer todas las colecciones de Navidad. Ya empieza a verse luces y todos estos aparatos. De hecho, que el otro día fue con mi esposa a un almacén que hay aquí a la par de mi casa, muy cerca, y vimos un montón de decoraciones navideñas y luces y todo. Yo estoy seguro que ustedes también en sus diferentes lugares ya les están, la mercadotecnia nos está vendiendo la Navidad para que compremos regalos, juguetes y demás familiares, ¿verdad? Bueno, ya no, nosotros juguetes no, yo creo que ya tenemos a los hijos muy grandes, pero bueno, de igual forma tenemos la tarea de pensar ya en las cositas que les damos a los niños. Vamos a ver qué pasa aquí. Eso, así. Vamos a ver si doña Elizabeth llega. Está ahí tratando de ingresar. Vamos a ver. Mm, Yo, vamos a ver. Vamos a ver. La paloma anda por acá. Bien, ya quedó todos en el video. Los demás van a reírse cuando vean eso. Vamos a ver qué sucede por acá. Hay un problema ahí con la conexión de doña Elizabeth que desea conectarse, pero que le está ofreciendo algún problemita el sistema. Vamos a seguir dándole la opción de ingresar hasta que ya logre ella establecer una conexión precisa. Vamos a ver si empieza a ver. Muy bien, les decía que hoy tenemos el libro del eclesiástico Sirácides o Sirácida. Creo que es una bonita oportunidad de analizar un libro con un origen muy bonito, que inicialmente incluso para el pueblo hebreo era considerado de origen griego, pero que nos dimos cuenta que mucho tiempo después que también tiene un lenguaje en hebreo. Entonces, es interesante porque es de los libros escritos en griego en el Antiguo Testamento que no entraron en el canon de los judíos y obviamente tampoco en el de otras iglesias, pero que posteriormente nos dimos cuenta y logramos constatar que sí pertenece al canon de la iglesia, bueno, perdón, al canon de la Sagrada Escritura. Entonces eso es algo que hay que tener siempre presente. En muchas ocasiones la Biblia nos va a presentar elementos diferentes, nuevos, y eso es importante también. Vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a tratar de ayudar a doña Elizabeth a ingresar. Vamos a ver. Vamos a tratar de hablar con doña Elizabeth en la sala de espera para ayudarla. Vamos a ver si asesora contigo a doña Elizabeth que está por ahí. Muy bien, vamos a ver. Ahorita esperamos establecer esa comunicación. Ahora sí, yo creo que ya doña Elizabeth ahora sí está entrando. Ya por lo menos está durando más la carga de, del inglés. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ya vamos a tener una buena respuesta de doña Elizabeth. Doña Elizabeth apenas llega, nos avisa que ya llegó para tenerla ahí presente. Vamos a pasar a la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, y en especial que ayude a doña Elizabeth para que ese sistema responda adecuadamente. Bueno, vamos a empezar con la oración a San Miguel Arcángel, que de paso
Vamos a ver. Más. Ahora sí, ya tenemos a doña Elizabeth. Ya llegó, ahora sí, está con nosotros. Bienvenida, doña Elizabeth. Siéntase como en su casa, llegó justo a tiempo de la oración. Mira cómo me costó 7 minutos intentando. Y el sistema, yo le daba admitir Sí, y daba salir rarísimo, sí, rarísimo. daba vueltas aquí. Bueno, gracias. Gracias a Dios la tenemos. Ya íbamos a invocar a San Miguel Arcángel para que la ayudara y de usted. Rapidísimo fue la Sí, respuesta de San Miguel. sí, gracias. Con gusto, muy bien. Les invito a que digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las maldades e insidias del demonio. Sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes. Que el Señor nos lo conceda. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que, que abulan, que abundan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a confesarme con ustedes. Yo tenía en mi mente poner la oración a San Gabriel, que es precisamente hoy el día de San Gabriel. Y vean, se me fue y hice la oración inicial y la de cierre, la de San Miguel. No sé en qué tenía la cabeza y hasta después, ahorita fue que me di cuenta que había cometido el error, pero ya no podía desarmar la presentación para incluir a San Gabriel. Entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, les prometo que vamos a tener la oración a San Gabriel Arcángel para que interceda por nosotros y todas esas milicias celestiales nos ayuden. Muy bien. El tema del libro del día de hoy, que es el libro del Eclesiástico, es un tema muy bonito. Vamos a mirarlo desde el origen. Yo les he dicho siempre que hay que echar primero un vistazo a la distancia o a la época histórica en la que se presentó. Decimos que es cerca del siglo II antes de Cristo o el año 200. Incluso hay por ahí algunos escritos que lo datan del año 197 antes de Cristo. Sin embargo, ustedes ya me conocen, saben que soy un poco escéptico a dar una fecha exacta porque en Biblia y en Antiguo Testamento principalmente, aunque hay algunas fechas que pueden ser rastreables por el nombre, porque se nombran reyes o personajes o acontecimientos, la exactitud no es propia de esos documentos. Sí entendemos que hay un mensaje de salvación en ellos, pero también entendemos que no son una referencia exacta de los acontecimientos. Ahora bien, vamos a decir que el autor del libro es Jesús, hijo de Sirac. Esto sucedió en el año 200 antes de Cristo. Ya los romanos habían dominado a los griegos y el mundo conocido seguía hablando griego, pero ya era un mundo romanizado. Jesús, hijo de Sirac, es el autor, pero ahorita vamos a ir a un detalle. Era un hombre de muy buena educación y perteneciente a una familia acomodada. El autor, al final del libro, admite que las enseñanzas le ayudaron a encontrar el éxito. Si vemos el libro de Sirácida o de Sirácides, en el capítulo 51, verso 17, vamos a encontrar propiamente la referencia a este éxito al que el autor aduce que le permitió tener. Entonces, vamos a ver qué dice el autor en el capítulo 51, verso 17 de Sirácida respecto a esa bendición que Dios le da. Dice así. Voy a empezar desde el 16. Apenas empecé a ponerle atención a la sabiduría, se me concedió y encontré en ella toda una doctrina. Cuando no progresé, no, perdón, dice, cuánto no progresé gracias a ella, quiero rendirle gloria al que me la dio. Palabra de Dios. En este pasaje de Sirácida, el autor, Jesús, hijo de Sirac, cuenta que la sabiduría le abrió muchas puertas. De hecho, que el libro va a ser una referencia muy directa a sabiduría. Recuerden, este no es el libro de sabiduría, estamos en el de Eclesiástico, que en las Biblias latinoamericanas, como la que tengo yo, se llama Sirácida, o en algunas otras traducciones encontraremos también Sirácides. Entonces, vamos a ver eso y ya les voy a explicar por qué. Entonces, quedemos claro,
siglo segundo antes de Cristo, o sea, en el año 200 antes de Cristo aproximadamente es que se escribe este libro. Su autor es un hombre de una familia acomodada, estudiado, preparado, y hace esta escritura para elogiar la sabiduría que se entiende siempre como un don de Dios, como un regalo de Dios, también, ¿por qué no decirlo? Como la manifestación de Dios en nosotros, o el Espíritu de Dios manifiesto en nosotros. Claro, cuando decimos esto ya hablamos más de Nuevo Testamento, es un lenguaje más neotestamentario. En este caso vamos a decir que la sabiduría, como estamos en el Antiguo Testamento, viene a responder propiamente a un don o un regalo que Dios nos da. Por medio del Espíritu Santo, no citado con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento, pero que sí, para nosotros es claro y real. Muy bien, vamos a ir a la siguiente. Perdón, llegaron doña Concepción y doña Paula, bienvenidas. He dicho que pudieron conectarse hoy. Muy bien. Muchas gracias, don Mauricio, y disculpe la tardanza. Me extraña, no se preocupe, para eso estamos. Vamos a hablar de los nombres, de sus dos nombres. Vamos a decir primero que Sirácides o Sirácida es en alusión al autor, Jesús, hijo de Sirac. Y entonces Sirac se le pone la terminación Sirácida o Sirácides para referirse a lo que dijo Sirac o a lo que dijo Jesús, el hijo de Sirac. Ven qué interesante. Si bien el autor se llama Jesús, pero como es hijo de Sirac, el parentesco con su padre es precisamente el que se afianza para utilizar el nombre de Sirácida o de Sirácides. Entonces, es importante entender que si encontramos en la Biblia que dice Sirácida o Sirácides, es correcto porque hace referencia al autor Jesús, hijo de Sirac. También podemos encontrar la palabra eclesiástico en algunas Biblias. De hecho, que la Biblia latinoamericana que yo también uso y que le hago el anuncio todo el tiempo, dice eclesiástico Sirácida. Tiene las dos versiones. Para que no nos confundamos, recordemos que estos libros deuterocanónicos, que los tenemos, gracias a Dios, en la Biblia católica, tienden a tener detalles muy particulares por la época en la que fueron escritos y por el idioma, por haber sido escritos en griego, más que idioma es la lengua, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hablamos de eclesiástico, es un compendio de la sabiduría práctica que se traduce como el libro de la iglesia. Por ejemplo, eclesian o eclesiástico procede de iglesia o que procede de la iglesia. De ahí es la traducción del libro de la iglesia o libro del eclesiástico. Cuando hablamos de la iglesia, hacemos un sinónimo con lo eclesiástico. De hecho que nosotros decimos, vienen estos señores de hacer un estudio eclesiástico, un estudio de la iglesia. Podemos utilizar la palabra también así, no refiriéndonos al libro, sino propiamente a la iglesia. Entonces diríamos que el eclesiástico es un sinónimo de iglesia y si decimos el libro del eclesiástico, estamos diciendo el libro de la iglesia. ¿Cuál de las dos formas es válida o cuál de las tres? Sirácida, Sirácides, Sirácida o el eclesiástico. Las tres son válidas para referirnos al mismo libro. Lo vamos a encontrar así en la Biblia. Hago la observancia de que en el libro en la Vulgata Latina aparece como eclesiástico, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que en otras versiones ya más modernas aparece como Sirácida, incluso la latinoamericana. Va a depender principalmente del autor, va a depender de los que producen la Biblia o quienes hacen la traducción, qué nombre le quieren colocar. Hay algo importante, se usa últimamente más en las traducciones Sirácida para que no se confunda con el libro de Eclesiastés, que en ocasiones también las personas tienden a equivocarse o es eclesiástico o eclesiastés. Bueno, se usa Sirácida para desviar un poquito la posibilidad del error a la hora de citar o mencionar los libros. Hasta ahí con los nombres, estamos bien, espero yo. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esos dos nombres? Perfecto, está clarito, clarito. Muy bien, vamos a ir a algunos datos importantes. Primero que nada, vamos a decir que este es un libro escrito en hebreo. Sí, profe, pero estamos viendo los libros escritos en griego. Sí, sí, voy a ser muy franco. Vean,
El autor del libro, Jesús, hijo de Sirac, él dice, cuando él lo traduce, es bajo la inspiración de su abuelo. Entonces, vamos a decir que si bien el autor es Jesús, hijo de Sirac, es el abuelo, el autor del libro, el papá de Sirac, por así decirlo. Ahora bien, fue escrito originariamente en hebreo, pero dadas las circunstancias de que en el mundo, a pesar de que ya gobernaban los romanos, todo el mundo hablaba griego, y estas tribus de hebreos vivían fuera de Palestina, no conocían el hebreo, entonces se hace la traducción al griego. Por mucho tiempo se mantuvo la creencia de que fue un libro escrito originalmente en griego. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se encontró el libro de Sirácida propiamente escrito, el eclesiástico, como quiera decirle, escrito en hebreo, lo que permitió datar el origen del libro en hebreo y luego traducido al griego. Ahora bien, esto es un tema que podría ser muy llamativo, por ejemplo, para los que desvirtúan los libros escritos en griego, porque tendrían que incluir en sus Biblias este libro, porque fue escrito originariamente en hebreo. Pero bien, como ya lo sabemos, tanto los judíos como los hermanos no católicos mantienen su canon cerrado y no hacen inclusiones, al igual que nosotros. Yo les he dicho, ya nosotros cerramos el canon. Si apareciera un libro, podría ser muy significativo, podría ser muy bonito, podría decirse incluso que es un libro que va de acuerdo a lo que dice la Biblia. No sería canónico, pues no estaría en ese canon, no, habría que hacer de nuevo un concilio para ver si se incluye ese libro en el canon de la iglesia. Sin embargo, es algo que sabemos no va a suceder porque sería bien recibido como un libro de apoyo, como una reflexión adicional, más no como un libro de la Sagrada Escritura que ya está completa. Esto, dado que fueron los sucesores de Jesús o los apóstoles quienes establecieron el canon. Entonces, en esto es importante hacer esas señalizaciones de modo que nos quede claro. Ahora, he puesto ahí en ese cuadro rojo que es indispensable la lectura del prólogo. ¿Por qué? Porque ella nos va a mostrar un poquito el camino en la lectura. De hecho, el prólogo es parte original del libro en la traducción griega que hizo Jesús, hijo de Ben Sirac. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús incluyó un prólogo antes del libro. Por eso no vamos a leer verso 1, capítulo 1, sino que vamos a leer el prólogo. De hecho, que en sus Biblias debe aparecer algo así, titulado como prólogo, y es ahí donde empieza la lectura propiamente. No vamos a empezar en el verso 1, sino que vamos a empezar en el prólogo, que no tiene ni numeración, ni tiene capítulo, ni verso. Está antes del capítulo 1, porque fue titulado así. Entonces, al ser titulado prólogo, se sobreentiende que solo lo que está antes, la introducción, lo que es la motivación inicial. Pregunto acá, los que están en casa, ¿tienen en sus Biblias a mano el libro de la Siracia y tienen el prólogo del autor? ¿Está incluido en sus Biblias, en sus traducciones? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Es probable que haya alguna traducción, que las hay, que no lo incluyan, No porque no esté en la parte técnica del libro, sino porque lo incluyen en la presentación. ¿Se acuerdan que siempre hay una página de resumen? En algunas traducciones está incluido el prólogo en la página de resumen. Entonces, obviamente no la vamos a encontrar en la sección donde tradicionalmente se encuentra el texto. Vamos a hacer un esfuerzo porque hay que leer ese prólogo para poder avanzar. De aquí no podemos pasar si nosotros no leemos el prólogo porque es el que nos induce en el estudio del libro. Vamos a ver. Dice así: la ley, los profetas y los demás escritos que los han seguido nos han dado tantas excelentes enseñanzas que, al parecer, se debe felicitar a Israel por su doctrina y su sabiduría. Pero no bastaría con guardar esas verdades para nuestra instrucción personal, pues los que aman la sabiduría tratan de ayudar por medio de sus palabras y de sus escritos a los que están menos familiarizados con ella, es decir,
en sus enseñanzas. Empieza diciendo que este es el fruto del pueblo hebreo y los felicita incluso el autor, pero dice que el no compartir esta sabiduría sería como egoísta, dejarla solo para el que la lee, solo. Entonces el autor dice, yo lo estoy traduciendo en griego porque muchos judíos que viven dentro de Palestina lo entienden porque está en hebreo, pero yo lo estoy pasando para que todos los demás, incluso los que ya no conocen tanto del culto hebreo o de la religión judía, la conozcan, principalmente si son judíos. Voy al párrafo 2. Así fue como mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida al estudio de la ley, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. ¿Recuerdan cuando hablamos del Antiguo Testamento que yo hablé de 3 partes? La ley, los profetas y demás libros de los antepasados. El nieto es el que hace el prólogo. Vean qué interesante. Ahora bien, después de haber adquirido un gran dominio de ellos, se decidió también a escribir algo sobre estos temas de doctrina y de sabiduría, para que los amantes del saber pudiesen a su vez dedicarse a este y llevar una vida mucho más conforme a la ley. Qué bonito como el nieto le pone flores al abuelito, Sirac, y entonces al hijo de Sirac, ¿verdad? Al abuelito, que es el hijo de Sirac, le pone esas flores, ¿verdad? Para que quede claro quién es el verdadero autor. Párrafo 3. Están pues invitados a leerlos con benevolencia y atención. Sean indulgentes con aquellos lugares donde, a pesar de todos nuestros esfuerzos para traducir bien, pareciera que no logramos acertar en tal o en cual expresión. Qué interesante. Párrafo 4. En realidad, en realidad, las cosas que se dicen en hebreo pierden a menudo su fuerza cuando se las traduce a otro idioma. Por lo demás, esto no solo es problema de este libro, pues aún las traducciones de la ley, de los profetas y los otros libros escritos difieren a veces considerablemente del texto primitivo. Vio qué interesante. En otras palabras, está diciendo la traducción de la Septuaginta puede tener diferentes variantes con respecto al texto primitivo original en hebreo, porque recuerden que la Septuaginta fue la traducida en griego. Ahora bien, último párrafo, el número 5. El año 38 del rey Ebergetes, habiéndome trasladado a vivir a Egipto, descubrí un ejemplar de esta instrucción de tan elevada sabiduría. Punto. No sabemos si la encontró en la biblioteca de Alejandría, pero dice que en Egipto, y sabiendo que Alejandro Magno había fundado en Egipto una gran biblioteca, bueno, pues podemos creer que también podría ser un fruto de ello. Inmediatamente me sentí obligado a traducir el presente libro lo más cuidadosamente posible, aún al precio de grandes esfuerzos. Desde entonces y por mucho tiempo consagré a este trabajo muchos estudios y noches sin dormir. Quería traducir todo este libro y publicarlo para uso de los que, viviendo fuera de Palestina, aspiran a ser amantes de la sabiduría y a vivir más conforme a la ley. Qué bonito. Es una introducción que deja muy en claro la intención del autor. No es un libro para el conocimiento de unos pocos, todo lo contrario. Pretende que aquellos que viven fuera de Palestina, que están bajo la influencia de dioses paganos, primero griegos y ahora dioses romanos, no se desvíen. Aquellos que han desvirtuado su fe, incluso lo diremos en otros libros también de originalmente escritos en griego, pues bien, es ahí donde entendemos que este libro en primera instancia dio el paso a ser escrito en griego. Perdón, en los rollos del Mar Muerto que se encontraron fue propiamente la versión hebrea de Ben Sira. Entonces de ahí vamos entendiendo el porqué de esta traducción en griego y la importancia que tiene no solo para nosotros como iglesia, yo diría incluso para todos los creyentes en Dios, el conocer cuál es el mensaje de la sabiduría, cuál es el mensaje de Dios que hay en estas páginas para todos nosotros. Vamos a continuar. La campana me recuerda que tengo que seguir. Muy bien. Vamos a decir también que el libro se divide
de varias formas. Yo voy a utilizar dos diferentes formas de división. En esta primera se divide en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 42, donde se habla de sentencias. Cada una empieza con un elogio de la sabiduría y continúa con algunas observaciones. Se dice sentencias porque es muy puntual lo que se dice respecto al cumplimiento de la ley, respecto al cumplimiento y la obediencia de la sabiduría de Dios en la ley, en la escritura y propiamente como respuesta a esa sabiduría de Dios. Aquí yo puse una nota, leas el capítulo 24, que es un poema hermoso. Y sí, voy a ir hasta el capítulo 24 porque resulta imperativo para nuestro trabajo, ¿verdad? El poder ahondar un poquito en los términos. Obviamente, ustedes entenderán que no puedo leerlo todo, sino que como siempre voy a sacar un fragmentito para que lo podamos degustar. Sí, debo decirles, perdón, que cuando nosotros miramos el capítulo 1, viene como un subtítulo que aparece ahí en la Biblia, la sabiduría viene de Dios. Se podría también traducir como elogio a la sabiduría. En ocasiones aparece así. Luego, a partir del capítulo 2, 3, 4, etcétera, aparecen los encabezados con las sentencias. Las sentencias se traducen en esta Biblia que yo estoy utilizando, latinoamericana, con títulos como Confianza en Dios en las pruebas. Honra a tus padres en el capítulo 3. Por si acaso hay un chiquillo medio rebelde, uno le dice, venga, leas este capítulo. Claro, si se lo lee todo, viene también las obligaciones de nosotros los papás. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Con lo que lo pone a leer. La dulzura y la humildad, ayudar a los pobres. La sabiduría educa a los hijos, y ahí es donde nos tocan a nosotros los papás. Bueno, ahí vienen todas las observaciones y llego hasta el número 24, donde empieza la siguiente forma. Capítulo 24, verso 1. Mira cómo la sabiduría se alaba y se elogia a sí misma en medio de su pueblo. Como toma la palabra en la asamblea del Altísimo y se glorifica delante del Todopoderoso. Salí, dice, de la boca del Altísimo y como una niebla cubrí la tierra. Mi morada está en lo más alto del cielo, mi trono en la columna de nube. Yo sola di la vuelta a la bóveda del cielo y recorrí el fondo de los océanos. Tomé posesión de las olas del mar. Mías son la tierra, todos los pueblos y todas las naciones. Hasta ahí, al verso número 6. Cuando estoy haciendo referencia a esto, es lo que llamamos el elogio de la sabiduría. Si usted quisiera personificar la sabiduría y decir que la sabiduría es el Espíritu Santo, sería una respuesta válida, sería que usted lo esté haciendo bien. Permítame un segundito nomás para revisar una cosita acá. Muy bien, ya estoy de vuelta. Vamos a ver cómo están nuestras conexiones eléctricas por aquí. Ya estamos bien. Estamos un poco ahí, aquí un cable desconectado, entonces ya poco me faltaba. Muy bien, vamos a continuar. Cuando nosotros leemos este elogio a la sabiduría, si queremos personificarlo como el Espíritu Santo, de ahí podemos hacerlo, porque hace referencia precisamente a esa voluntad, a ese don de Dios para hacerlo todo. Y habla de que estuvo en las profundidades del mar, y recordamos el pasaje del libro del Génesis, donde decía que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Esa presencia del Dios creador, del Dios que se manifiesta. Y vamos a ir al verso 7 para continuar un fragmentico más. Dice, busqué entre todos ellos un lugar donde detenerme. ¿En qué casa, en qué propiedad instalaré mi refugio? Pregunta. Entonces el creador del universo me dio una orden. El que me creó me indicó dónde levantar mi tienda. Me dijo, instálala en Jacob,
que Israel sea tu propiedad. Desde el principio el Señor me había creado, antes que existiera el tiempo, y no pasaré con el tiempo. Celebro en su presencia la liturgia de la Santa Morada, y es por eso que me establecí en Sión. Esto es como el Espíritu Santo hablando propiamente, escribiéndose a sí mismo. Estamos conscientes que el autor, Jesús, hijo de Sirac, es quien está poniendo estas palabras poéticas hermosas, pero que si nosotros lo vemos desde una perspectiva más teocéntrica, de un Dios que nos habla, podríamos descubrir en él una respuesta de ese Dios que se dirige a nosotros. Y sigo leyendo. Verso 11. Me hizo descansar en la ciudad amada, en Jerusalén ejerzo mi poder. Eché raíces en el pueblo glorificado por el Señor, en su dominio que es su herencia. Crecí como un cedro del Líbano, como el ciprés en las laderas del Hermón. Crecí como las palmeras de Engalbí, como los adelfales de Jericó, como un magnífico olivo en la llanura. Exhalé mi perfume como el cínamo, como las plantas olorosas, expandí mi buen olor como las sabias aromáticas, como el bálsamo y la mirra exquisita, como el humo del incienso en el santuario. Extendí mis ramas como el pino, ellas se llaman gloria y gracia. Florecí como una vid con flores agradables a la vista, que dieron frutos de gloria y riqueza. Vengan a mí los que me desean y sáciense con mis frutos. Está bellísimo. Yo creo que este es el lenguaje que uno diría poético, típico del pueblo hebreo, pero cuando está encarnado en una persona que decimos es Dios mismo, es lo más satisfactorio. Vamos a decir que este capítulo 24, que es el cántico a la sabiduría, tienen un total de 26 versos y apenas vamos por el, tiene un total de 33 versos y apenas vamos por el 21, por el 20, perdón. Cuando nosotros vemos una escritura de este tamaño, nos tenemos que detener y mirar las concordancias que aparecen al lado, porque si nosotros vamos leyendo poquito a poco, vamos a encontrar que no solamente está haciendo referencia a los atributos de Dios, sino también a lo que dicen los libros de los profetas, lo que dice la ley y los otros escritos a los que hacía referencia en el prólogo. Por ejemplo, en el verso 1 se está citando el libro de Job, está citándose a Baruch. En el verso 2, Proverbios, capítulo 1, verso 20, capítulo 8 de Proverbios, capítulo 9 de Proverbios, en el verso 2. Para el verso 4, Éxodo 13, 21. Cuando llegamos al verso 8, está hablando de Proverbios 8, 27, del Salmo 132. Y cuando llegamos al 20, que estoy ahí, en el Salmo 19, verso 11. En otras palabras, el autor manifiesta un profundo conocimiento de la escritura y lo que les he dicho siempre, la concordancia o la relación entre lo que está escrito y lo que está en los demás escritos de la Sagrada Escritura, esos son elementos de peso para decir que tenemos un criterio de canonicidad que establece que estos libros son inspirados por Dios, porque en ellos no hay contradicción, más bien encontramos en ellos que se unen a la perfección y que, ¿por qué no? Vamos a decirlo, complementan lo escrito en otros libros para decirnos algo que es nuevo. Vamos a decir que la segunda parte está a partir del capítulo número 43, que vamos a pasar aquí las páginas para llegar al capítulo 43 hasta el 51. En mi Biblia, como les he dicho antes, aparecen títulos que nos orientan. En este caso, aquí está el título de mi Biblia, que reza de la siguiente manera: Grandeza de Dios en la creación y en la historia de Israel. Vea, vamos a decir que aquí, propiamente, en la grandeza de Dios en la creación y en la historia de Israel, se habla de cómo Dios estuvo desde el inicio con ellos. Se habla del agua como una manifestación de Dios,
creador, del agua que purifica, pero también del agua que sirve de castigo para hundir a los carruajes del faraón en el mar. Hay una, digámosle, una combinación de conceptos de los libros del Antiguo Testamento y los libros propiamente de la ley, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia. Profe Mauricio, usted estará preguntando, ¿viene siendo Sirácida como una especie de compilación artística de otros textos? Bueno, podemos considerar que tiene una riqueza enorme a nivel de concordancia con otros textos. De ahí que ahorita vamos a ver dónde es que se utiliza muchísimo. Vamos a decir que al inicio siempre hay una alabanza a Dios por su sabiduría y después relata cómo la misma se ve reflejada a lo largo del tiempo en personajes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel habla de Abraham, Isaac y Jacob y cómo estos encarnan la promesa de Dios? Y también otros que aparecen ahí, Moisés, y vamos a hablar de Josué, etc. Los personajes de la Biblia son aquellos que vienen a responder a esa plegaria que hacen a Dios, perdón, vienen a responder, Dios responde a sus plegarias. Y entonces en el libro de Sirácida, lo que está diciendo es, mire cómo Dios respondió a las plegarias de estos hombres de las diferentes épocas. Ahora bien, en una época como la que estamos ahorita, que es una época de pandemia, nosotros podríamos decir, echémosle un vistazo a este libro de la Sirácida para descubrir en él enseñanzas que son para nosotros, porque hubo pueblos que sufrieron mucho, hubo pueblos como el hebreo que tuvieron un pasado muy difícil, pero Dios los ayudó a levantarse, Dios los ayudó a sobreponerse de la dificultad. Y vamos a decir que según esta primera forma de división, termina en el capítulo 51. Hago otra observación. Algunas de las Biblias van a titular el capítulo 51 como suplementos, como una especie de elemento adicional, como un elemento que viene a cerrar propiamente lo que es la sección del libro, ¿verdad? La Sirácida. Entonces viene siendo como un cierre, ¿verdad? Como una conclusión, esa es la palabra. Viene siendo como una conclusión con el himno de acción de gracias, como para terminar como empezó. Empezó dándole gloria a Dios en su sabiduría y termina dando gracias a Dios por su sabiduría. Esta es la primera forma de división de este libro que llamamos Sirácida o Eclesiástico. Vamos a ver la segunda forma de división. Perdón, en esta primera forma, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Profe, sí, adelante. yo tengo una consulta. ¿Sí me escuchan? Adelante, fuerte y claro. Perfecto. Es que me quedé con la duda en el capítulo 24 que usted mencionaba, que leí el canto de la sabiduría. Usted mencionó que tenía 33 versos. Es que mi Biblia tiene 29. No sé si... Ya una vez me había pasado que me faltaba un verso. No sé si se trata de la edición o Ok. Muy buena observación, doña Roxana. Su capítulo 25, verso 1 empieza diciendo, permítame preguntarle, yo por mi parte no era más que un canalito del río, un arroyo que se pierde en un jardín. El 25, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo no. empieza el 25 suyo? De esta ley brotan los ríos de la sabiduría, semejantes al pisón o al tigris en la estación de las frutas. Este es el 25. Y este sigue, el 26 dice, de ella desborda el saber cual crecida del Eufrates o del Jordán en época de cosecha. No, perdón, doña Roxana. Capítulo 25. ¿Cómo empieza el capítulo? El capítulo, perdón, estaba leyendo el verso, sí. Tranquila. Disculpe. El 25. Hay 3 cosas que hallo hermosas y que son hermosas tanto para Dios como para los hombres. Perfecto. La unión entre hermanos, y ahí sigue. Hasta ahí. ¿Cuál es la versión de la Biblia que usted está usando? ¿Es una latinoamericana, habíamos dicho? Es latinoamericana, sí. Okay. Sí, pero es vieja esta. Sí, es muy antigua. De hecho, que es la versión sin revisión. Le cuento.
Resulta y acontece que dicho que usted, qué bueno, qué oportuno sale para nosotros esos aportes, doña Roxana, realmente le agradezco. Gracias. Con mucho gusto. Antes de contar con los textos del Mar Muerto, que es donde los encontramos en hebreo, podemos decir el capítulo número 24 llegaba hasta el verso 29. El verso 30, 31, 32 y 33 fueron añadidos posteriormente. Estos están previos al 25, por eso yo quería saber si los tenía en el 25, pero no. Hay un detalle ahí. Le voy a leer esos versos que usted no los tiene para que usted ojee la Biblia a ver si viene en alguna pie de página o algo por el estilo, alguna referencia. No sé si tendrá pies de página en esa parte, pero échele usted el vistazo. Dice, yo por mi parte no era más que un canalito del río, un arroyo que se pierde en un jardín. Pero pensé, voy a regalar mi jardín, voy a rociar mis flores, y he aquí que mi arroyo se convirtió en un río y mi río en un mar. Brillé mi doctrina como la aurora y extienda su luz a lo lejos. Propáguense mis lecciones como palabras proféticas, porque quiero dejarlas a las futuras generaciones. Vean, no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Hasta ahí termina el capítulo 24. Ahora, hay algo importante, doña Roxana. Yo le voy a leer, de paso, el contenido de mi pie de página con referencia propiamente a esa sección a la que usted está haciendo referencia. Ben Sirá es un sabio. Después de muchos años dedicados a sus deberes de padre, de consejero y de hombre de negocios, se maravilla de la tan amplia sabiduría que le ha sido otorgada. Él es muy consciente de que su obra es de excepcional importancia para numerosos creyentes de las futuras generaciones, por los que da las gracias a Dios. El poderoso hizo en mí maravillas, lo dice San Lucas. Hay un elemento importantísimo. Este libro, vean qué interesante, recuerden que Ben Sirá lo escribe, Jesús, hijo de Ben Sirá. Y entonces, la traducción viene siendo una traducción en griego, los textos en hebreo después son incluidos. Entonces, quiere decir que se vino componiendo con el tiempo. Y la traducción fue incluida en algunas versiones, estos versos fueron incluidos en algunas traducciones de la Biblia, no en todas. Y de hecho, que sí vamos a decir, las más antiguas tienen un lenguaje muy bonito, pero carecen de estos elementos que hacen esa riqueza. No podemos decir cambiaron el canon de la iglesia, sino que incluyeron algunos versos que estaban omitidos en alguna traducción previa. Entonces después se incluyeron conscientes de que son parte del original y que no son algo añadido posterior, sino que es algo que le pertenecía al original, pero que se había omitido en alguna de las traducciones. Entonces, muy bueno su aporte, doña Roxana, nos ayuda a ver eso. Importante tener en cuenta siempre el tema de las traducciones que nos da bastante que hacer, ¿verdad? Como lo vieron. Muchas gracias, doña Roxana. Gracias, profe. Ya más que ubicada. Excelente. Gracias. Profe, disculpe. Adelante, adelante. De hecho, a mí me sale primero Eclesiastés y Siracia no me sale porque me sale eclesiástico y no lo encontrábamos, Mario y yo, como Siracia. Entonces empecé a buscar en el índice y me salió más adelante, pero con el nombre eclesiástico. Correcto, correcto. Puede aparecer como eclesiástico, Sirácida o Sirácides, cualquiera de los tres nombres. Lo importante es que esté. Ahí sale diferente. Correcto, correcto. Don Dependiendo. Mauricio, yo Adelante. no tengo nada, yo en la Biblia que tengo nada más tengo el libro de Eclesiastés, muy hermoso, muy precioso, pero no, nada de lo que usted me está diciendo, no tengo prólogo, no sé qué hacer. Aquí hay una pregunta. Es que esa Biblia, doña Concepción, creo que habíamos hablado la vez pasada, esa es una versión Reina Valera, ¿verdad? Sí, es Reina Valera sí. La Reina Valera es la traducción de los hermanos no católicos y ella no incluye estos libros de los cuales estamos hablando. Solo las versiones católicas los incluyen. Tiene Eclesiastés, pero no eclesiástico, que es este otro. Sí.
Se Sí, parecen, sí, sí. de hecho que en las Biblias como esta latinoamericana dice eclesiástico y sirácida, pero en los encabezados dice sirácidas, en los encabezados dice Sí. sirácidas. Eso es lo interesante como para evitar la confusión. Sí. Pero dígame una cosa, ¿cuál es la diferencia? Porque yo leo Eclesiastés y es muy bonito. Todo lo que escribe es muy bonito, es muy poético, todo. ¿Por qué es la diferencia entre Eclesiastés y eclesiástico? ¿Y por qué cortan? ¿Qué es lo que pasa? Importante, el libro del Eclesiastés es muchísimo más antiguo que el libro del Eclesiástico. Lo escribió otra persona, lo escribió en otra época, en otro tiempo, respondiendo a unas necesidades del pueblo de Israel distintas a las propias de esta. Imagine que Eclesiastés puede haber sido escrito cerca de 700 o el 750 antes de Cristo. Este fue escrito en el 200 antes de Cristo. Imagínense que en el Eclesiastés los judíos están llorando la destrucción de Samaria, por así decirlo, del reino del norte, y están viviendo la primera gran cautividad. Entonces es un libro hermoso con enseñanzas que se dice es un libro de sabiduría, de conocimiento. Este libro del de Sirácida tiene una particularidad, que decíamos al principio, es el libro de la iglesia. Y ya ahorita lo voy a citar porque es el libro de la liturgia. El libro de la liturgia. El eclesiástico o sirácida es un libro que no solo transmite un conocimiento, sino que también sirve como base para la liturgia, en el caso nuestro, de la Iglesia Católica. Pero ahorita lo voy a citar. Entonces, Muchas podemos gracias, decir don Mauricio. que los dos son hermosos, tienen un contenido hermoso, pero el tiempo histórico es totalmente diferente, el autor es diferente y el contenido también lo es. De hecho que después del libro de Sirácida o Sirácides o el eclesiástico, el que más se le parece es el de sabiduría, que habíamos visto hace 2 semanas, que es escrito en una época similar y que también hace o exalta lo que es el papel de la sabiduría, la manifestación de Dios por ese medio. Pero podríamos decir que con Eclesiastés está mucho más distante que con, por ejemplo, el libro de la sabiduría. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Con mucho gusto. Vamos a pasar a la siguiente división, porque yo les dije que hay 2 formas de dividir el libro de Eclesiástico, Sirácida. Esta es por temas. Se divide del capítulo 1 al 23, tratando temas de la naturaleza y los beneficios de la sabiduría. La naturaleza de la sabiduría, es que tal vez queda como de la naturaleza del campo, no, la naturaleza de la sabiduría y los beneficios de ella, del capítulo 1 al 23. Del 24 habla sobre la grandeza, los postulados sociales de la sabiduría y la excelencia, también en referencia a la sabiduría. Ok, vamos como de lo macro a lo micro. Y en el 42 hasta el 51 y 29 versos, dice sobre el poder de la sabiduría en la naturaleza y en la historia. Ahí sí hablamos de la naturaleza como contexto, como creación de Dios. Podríamos decir ahora sí, que empezamos con esa manifestación gloriosa de Dios por medio, y yo lo voy a decir así, por medio del Espíritu Santo en la obra creada, que está manifiesto y que está expresado en el lenguaje de la sabiduría. Espíritu Santo es esa sabiduría, para después llegar, por así decirlo, a los postulados sociales, a los relacionales, cómo nos relacionamos con nosotros y cómo podemos alcanzar la plenitud o la excelencia. Sabemos que nadie es perfecto, pero podemos buscar la perfección. Eso no está mal. Para terminar, hablando de la historia y cómo a lo largo de la historia se ve la manifestación de la sabiduría, como les decía yo ahora, en la historia del pueblo de Israel y en los acontecimientos y en los hechos, en los fenómenos que rodean a ese pueblo. Entonces, podríamos decir que esta segunda forma de dividirlo viene siendo más general, pero lo que pretende es como ubicar por los capítulos el contenido del libro. Vean que termina en el capítulo 50, verso 29,
porque no incluye el capítulo 51, que dijimos es como la conclusión, que se titula en algunas Biblias como suplementos o como elementos ahí que vienen a cerrar el libro. Entonces, es interesante. Creo que de los libros que hemos estudiado hasta el día de hoy, este es uno de los que tiene una forma mucho más clara como libro. Introducción o prólogo, tiene su conclusión o suplementos y tiene su cuerpo con una estructura muy bien definida. Y yo no creo que eso sea casualidad, creo que es también la obra del Espíritu Santo porque está pensando en que este libro se convierte en el libro de la iglesia, que es precisamente a lo que vamos. Nosotros decimos que hay una profunda influencia en la liturgia. ¿Por qué? Número uno, se menciona en numerosas ocasiones en el misal. Profe, ¿qué es el misal? Bueno, el padre, el sacerdote, cuando va a hacer misa, llega con un libro el doble grueso de este, así. Tradicionalmente es de color rojo el misal. Y es enorme, es un librote así. Y el padre lo separa con unas tiritas, lástima, esta Biblia mía no tiene, con unas tiritas de colores. Y entonces las páginas las separan. Entonces cuando él está haciendo la misa, él hace así, coge una tirita y pasa varias páginas y sigue haciendo lo que llamamos la liturgia. O sea, la palabra, la liturgia eucarística principalmente. Ustedes han visto que aunque el cura ya tenga 50 años de ser sacerdote, a la hora de la consagración está leyendo el misal. Esto porque aunque se lo sepa de memoria, lo correcto es leerlo para evitar errores. Vea usted qué interesante. Podemos decir que las menciones de este libro de Sirácida o eclesiástico en la liturgia y específicamente en el misal, o sea, en la guía, en el instrumento que conduce la misa, es abundante. Entonces podríamos decir desde un principio que como libro de la iglesia ayuda a construir ese camino para vivir la experiencia eucarística o litúrgica, porque también se adapta para otros ritos y para otros acontecimientos, no solo para la misa. Número 2. Los esquemas litúrgicos los citan constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente hay citas del libro del eclesiástico incluidas dentro de la liturgia de la palabra. Incluso yo les había dicho a ustedes también la liturgia de las horas, que es la forma en la que rezamos en la iglesia con las vísperas, las maitines, las completas, que son diferentes tiempos. Si alguno de ustedes tiene a mano o logra encontrar un librito de la liturgia de las horas, va a encontrar numerosas referencias al libro del eclesiástico, porque es una invocación constante al Espíritu Santo. 3. Sabe inspirar la piedad y la confianza en Dios a sus oyentes. Por eso decimos es instrumento de oración también, es un instrumento de oración. Y 4, se usó de forma tradicional en la iglesia latina en la preparación de los catecúmenos y de los fieles. Voy a decir, bueno, esto, la iglesia latina es la iglesia originaria, la iglesia del primer siglo. Si una persona quería ser cristiano, tenía que bautizarse, pero no se bautizaba porque eran adultos, ¿verdad? Los primeros cristianos fueron adultos. No se bautizaban si primero no eran catequizados. Y el proceso de esa catequesis, a la persona que estaba viendo ese proceso se le llamaba catecúmeno. Y entonces se le daba un proceso de formación por muchas razones, porque era necesario que tuviera una fe cierta, una fe firme en Dios, no una fe de, ay, yo quiero bautizarme porque quiero ser cristiano, qué bonito, está de moda. No, no, tenía que tener una fe. Además de que la iglesia era perseguida en los primeros siglos, entonces los cristianos eran muy celosos y por eso había que tener un padrino. Yo tenía que llevar a alguien y decir, vea, él quiere bautizarse, yo vengo con él, yo doy fe de que no es un traidor, que no nos va a entregar a los romanos, no va a hacer que nos maten, etc. El libro del eclesiástico se usa con mucha frecuencia en la preparación de los catecúmenos durante los siglos I al III. En otras palabras, es parte importante dentro de la catequesis o la evangelización de estos, digámosle, primeros cristianos. ¿Vieron qué importante? Esa es la influencia que tiene en la liturgia el libro del eclesiástico. ¿Qué tal hasta aquí?
Yo espero que ya estén con ganas de leerlo. Yo espero que ya estén con ganas de leerlo, diciendo, mira, hay tantas veces que yo había visto ese libro, nunca lo había leído, nunca le había entrado, nunca le había metido el diente. Pues yo espero que todos ustedes descubran en él una bellísima experiencia con el Espíritu Santo y con la sabiduría que procede de Dios en este libro de la iglesia. Espero que sea así. ¿Alguna Y la duda, dulzura, alguna pregunta? la dulzura con que está escrito, la elegancia, la poesía, la ternura, todo es una hermosura, ¿verdad? Yo tengo que conseguir una Biblia católica para tener eso porque es importantísimo. Todo lo que usted ha dicho ahorita, bueno, me ha tocado el corazón. Eso, pues estamos haciendo un buen trabajo, porque eso se trata, de que a usted se le haga la boca agua el solo pensar en leer el libro del Eclesiástico. Es hermoso, está cargado de figuras que representan a Dios, de un lenguaje que nos acercan a Él. Y yo siempre he dicho, Dios hizo un sacrificio triple por nosotros. El Padre hizo un sacrificio al entregar a su Hijo. Y el Hijo hizo un sacrificio al entregarse por nosotros en la cruz. Y el Espíritu Santo hizo un tercer sacrificio al quedarse con nosotros, porque Él se quedó con nosotros, el Paráclito, el ayudador, ¿verdad? Y entonces seguro el Espíritu Santo dice, léanme en el libro del Eclesiástico para que me encuentren y me descubran. Yo creo que es uno de los libros más hermosos para descubrir esa sabiduría, que vamos a verla muy, muy repetitivamente, pero es refiriéndose propiamente a esa presencia de Dios, a esa manifestación. Así que espero que lo disfruten. Muy bien. Yo quisiera cerrar hoy con una oración, la que hacía referencia ahorita, pero con una introducción que hace un obispo de la diócesis de Washington. Y yo les voy traduciendo del inglés, ¿les parece? No, es broma. Les voy a poner un video muy bonito que tengo por acá, sí, propiamente, sí, de la diócesis de Washington, pero recuerden ustedes que, bueno, en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas de origen latina, y este video que está acá de colaboración de San Gabriel, de San Miguel, que les repito, me equivoqué, yo quería ponerla de San Gabriel, pero si yo por algo será, ¿verdad? Por algo Dios está poniéndonos a San Miguel. Vamos a ver este videíto donde Monseñor nos cuenta un poquito acerca de la importancia de la oración y del cómo hacerla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Ya casi se va a reproducir el video. Está un poquito pegado por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Padrecito. Tenemos aquí una, como ya de Houston, tenemos una pequeña, que me da todo para que lo corra, pero no corre el bandillo. Muy bien. No hay problema, no hay problema. Tenemos otras formas de ver este video. Lo más importante es que lo veamos, ¿verdad? Todos queremos ver a Monseñor hablándonos de San Miguel. Muy bien. Vamos a verlo por este otro lado. Vamos a cerrar esta. Vamos a mirar este otro. Donde usted me ve, estoy haciendo un montón de tejes y maneras para que veamos ese video. Pero lo vamos a ver, Dios mío. Muy bien, muy bien. Ok, estamos listos. Voy a compartirles nuevamente la pantalla para que miremos el video y lo escuchemos también. Ya había habilitado la escucha, que sí lo vamos a escuchar. Vamos a ver el avanzado también. Audio del equipo. Sí. Que no nos falte nada. Muy bien, vamos a ver. Me dicen, porque empieza con música. Si la escuchan, alguien me dice, sí, sí se escucha.
escuchan, Gonza, escucha. El Papa León XIII fue el que en una forma a nivel universal nos invitó a todos a tener esta devoción a San Miguel Arcángel, que es precisamente el arcángel que defiende a la humanidad del ataque del enemigo, del diablo. El diablo anda suelto tratando de devorar a cualquiera que se le pone del frente. Por esto, queridos hermanos y hermanas, en un momento de pandemia, en un momento en donde hay tantas dificultades para poder sobrellevar estos tiempos, el diablo se puede meter en la discordia de esposos, en la falta de diálogo de padres con hijos, en el, ¿por qué no?, abrazarnos o abrazarse a vicios y a tratar de ser pesimistas y negativos. Por esto yo los invito para que todos los días, en este contexto de fe y de amor, pidamos la protección de Dios en la persona de San Miguel Arcángel, recitando su oración diariamente, que Él sea el que nos libre del maligno y también por su intercesión nos lleve a la presencia de nuestro Señor Jesús. Oremos todos juntos desde sus hogares y digamos con fe: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Profe, está silenciado. Muy bien, esa era la oración de cierre. Nada más deben cerrar esto porque está haciendo ahí YouTube sus anuncios y ellos no pagan. Muy bien, estábamos con esta oración de cierre, muy bonita. De hecho que se dice que es el Papa León XIII quien la inicia. Yo leí una historia donde decía que el Papa estaba en misa y durante un momento se tapó los ojos y se quedó por espacio de 10 minutos con los ojos cubiertos, así tapándose la cara. Siguió la misa, la terminó, pero inmediatamente se fue a su habitación. Y terminó la misa y salió corriendo a la habitación, cogió una hoja y le pidió a un secretario, tráeme el lapicero, y empezó a escribir la oración. Dice que pidió de inmediato, le dijo a su secretario: necesito que reproduzcas esta carta, esta oración, y se la envíes a todos los obispos del mundo, a todos los obispos del mundo. Y la pregunta que le hicieron: ¿pero qué fue lo que vio? El Papa León XIII es un papa extraordinario. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer una de sus biografías, es bellísima la experiencia. León XIII es quien inicia la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum. Es uno de los papas más sensibles. Le tocó vivir en una época donde el comunismo estaba acechando el mundo entero. Y bueno, interesantísimo. Bueno, dice la historia que el Papa lo que vio era que los demonios y el diablo en sí estaba atacando a la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos. Y él, conmovido por esa visión, es que escribe la oración para solicitar la ayuda de San Miguel Arcángel para poder salir adelante. ¿Ve usted? Creo que es muy conmovedor, pero que también nos recuerda a nosotros que tenemos que estar en una actitud orante, ¿verdad? O sea,
Yo le digo a los chiquillos cuando ellos me preguntan a veces, profe, ¿el diablo existe? Y sí, claro, sí existe. Y anda como un león rugiente buscando a quien devorar, lo dice la escritura, no lo digo yo. Y estamos conscientes que es un enemigo real, pero como enemigo real está supeditado a la autoridad de Dios. Y nada nos va a afectar de ninguna forma, a menos que sea la voluntad de Dios. Entonces yo les digo, la voluntad de Dios no es que el demonio te destruya ni que te haga daño. Por eso tenemos que estar en una actitud vigilante, pero tenemos que estar conscientes que es un enemigo que siempre está presente, es un enemigo de los matrimonios, es un enemigo de la familia. Entonces, recomiendo, he dejado la oración en la primera parte, si quieren después copiarla del PDF, del PowerPoint, si quieren copiarla, imprimirla, pegarla en su casa, háganlo, récenla todos los días, porque una actitud orante también es una actitud en la que uno está precavido y en defensa. Yo soy de los que les digo, al diablo no hay que darle más pelota a la que él se merece, pero tampoco debemos ignorarlo, tampoco debemos decir, ay, es que no me va a pasar a mí, no. Debemos estar en una actitud vigilante, porque es un león rugiente, lo dice la escritura. Entonces, cuando hay un león rugiente, uno tiene que estar vigilante con los hijos, con el matrimonio, con la familia. Tenemos que estar muy atentos, en especial nuestra espiritualidad, porque el enemigo no nos va a aparecer para asustar, nos va a tentar con cosas que nos gustan, pero que nos hacen daño. Así que este es el mensaje de cierre en esta oración de San Miguel Arcángel. Espero que para todos haya sido una bendición como lo fue para mí esta noche en la Escuela de Formación Bíblica. Espero Dios mediante